es los desafíos de la vida. Pero vamos a estar mirando la vida de José. La vida de José usted la encuentra en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, a partir del capítulo 37. Es una historia asombrosa. Le confieso que es de mis historias favoritas en la Biblia. Y cada vez que la estudio veo más a Jesús en el Antiguo Testamento, en la vida de José. Veo más similitudes del ministerio, de la obra, de la vida de Jesús en José. Creo que ya hasta hicieron una película o varias películas de la vida de José, porque en verdad es una historia asombrosa. Pasa de la tribulación a la honra, pasa del quebrantamiento a la recompensa. Es una historia que está llena de emociones, llena de suspenso, llena de acción también, llena de drama, y tiene un final increíble. De verdad les recomiendo que esta semana, porque por causa del tiempo no podemos leerla ahora, pero les recomiendo ampliamente que te tomes unos minutos esta noche para leer la historia de José en la Biblia. Te va a fascinar, te va a encantar, se convierte en mis historias favoritas. Y comienza la historia diciendo en el capítulo 37 que cuando José tenía 17 años, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, a Chihuahua, sus hermanos hijos de Bilha y Silpa, ahorita hablamos de eso, a cuidar las ovejas. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Y Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano, y por eso le hizo una capa de muchos colores. Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Francamente no voy a predicar de esto, nomás les doy un pequeño comercial. Pienso que hay una edad perfecta para tener hijos, y eso es en la juventud. La verdad es que con el paso del tiempo corremos el riesgo, como José, de malcriar a nuestros hijos, de malacostumbrar a nuestros hijos, porque ya viene una etapa como de abuelitos, ¿no? Y es padre, es increíble. Algunos de mis hermanos, de mis cuñados, de mis primos se están convirtiendo en abuelitos, y es increíble. Los padres educan a los hijos y los abuelos echamos a perder a los nietos, y está padre así, ¿no? Y eso es lo que hacía José, y es lo que pasaba con Jacob. Jacob trataba a José, su hermano, su hijo más chico, de una manera muy especial. Y es que rápido les cuento el contexto en la historia de José. Para no hacer el cuento largo, Jacob, el papá de José, estaba enamorado de la que era la mamá de José, de Raquel. Pero el día de bodas, y había trabajado por ella 7 años, pero la noche de bodas, el gandalla de su suegro, en vez de darle a la esposa amada, le da a otra mujer, a la hermana mayor. Era preciosa, tenía unos ojos lindos, pero le da a la otra. Y entonces Jacob dice, pero ¿por qué me das a la otra? Bueno, es que así se acostumbra, no se puede casar la hija mayor. Y no era suficiente, sino que junto con la mujer le daban a la nana, a una empleada de confianza, también se la regalaban a Jacob. Y como empezó a tener hijos con la hermana mayor, que se llamaba Lea, también le pasaba la sirvienta. En ese entonces se permitía que los esposos tuvieran relaciones con la sirvienta, y que también de ella tuviera hijos, pero no eran hijos de la sirvienta, sino eran hijos de la principal. Nadie diga avivamiento, por favor, ¿no? Si con una suegra no puedes, imagínate con 4. Pero imagínate conmigo esto, que en la misma casa había hijos de 4 diferentes mamás, 4 medios hermanos. Ahora, había unas tensiones impresionantes, una competencia durísima, porque se peleaban por la herencia. José había sido el hijo de los menores, casi el último hijo. Después tuvo un hermano llamado Benjamín, y tristemente la mamá de José murió ahí, dando a luz a su hermano. Así que no tenía una gran relación, no tuvo la oportunidad de tener una relación con mamá. Se había quedado sin mamá muy joven, y sus medios hermanos le hacían la vida imposible. Para colmo, el papá no ayudaba demasiado, poniéndole una túnica especial y tratándolo de manera especial. Bueno, aquella era una trifulca terrible. Este era el contexto de donde viene José. Y yo quiero que te des cuenta cómo la historia de José comienza en un trasfondo familiar muy complicado. La historia de José comienza en una historia bastante compleja. Yo no sé cuál sea el trasfondo de tu familia. A lo mejor te encuentras con un trasfondo de adicciones, con un trasfondo de familias desintegradas, con un trasfondo de deudas o de broncas financieras. Lo que sí sé es que cuando Dios toma tu vida en sus manos, algo grande Él quiere hacer, como lo hizo con José. Algo grande Dios quiere hacer con tu vida, sin importar cuál sea el trasfondo de tu familia. Pero entendiendo esta tensión, dice el siguiente versículo, que entonces un día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Los niños eran risueños, y todavía José les hace cosquillas. Lo odiaron un poquito más, pues les dijo: anoche tuve un sueño,
y soñé que estábamos en medio del campo atando el trigo en manojos, y de repente mi manojo se levantó, quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban entre sí. Y sus hermanos protestaron: ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa de su sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Bueno, ¿de qué se trataba el asunto? Si ya había broncas en familia y todavía a este cuate se le ocurre, ¿no? Fíjense que ahora resulta que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué clase de sueño es este? ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños. Quiero utilizar las enseñanzas y los principios en la vida de José para equipar tu vida en medio de las tribulaciones. Porque hoy en día ya sabemos que las tribulaciones no vienen a nuestra vida para acabar con nosotros. No están ahí como un castigo o un juicio para que sea el punto final de tu vida. Ya sabemos que es una oportunidad que Dios usa para promover nuestras vidas a otro nivel, para hacer que crezcamos y que maduremos. Sin embargo, no debemos de hacer lo que hace el pastor Abdías cuando va a la montaña rusa. Ya no me gusta la montaña rusa, y cuando me tengo que subir porque no me queda de otra, en cuanto empieza a caminar el carrito, yo cierro los ojos, aprieto fuerte, me enconcho durísimo y pienso: nada más 90 segundos y ya. Ahora, a veces así hacemos con las tribulaciones. ¡Ay, aprieta fuerte y ya! Y no hacemos nada más. No se trata de que atravesemos las tribulaciones pasivamente. No se trata de que no hagamos nada. Vamos a aprender de la vida de José lo que él hizo en medio de las tribulaciones y que permitió que José hiciera trascender su vida. Y lo primero es que tenía una visión. Dígalo conmigo, por favor: una visión. Cuando Dios tiene sueños y planes para una persona, comienza transmitiéndoselos a través de una visión. Pero quiero decirle qué características tiene la visión que viene de Dios, a diferencia de la idea que yo me puedo inventar. Porque yo puedo tener ganas de que me vaya bien en la vida, de hacer algo grande, de hacer algo exitoso, de andar recorriendo el mundo, de andar viajando. Esas pueden ser mis ideas. ¿Cómo saber qué es el sueño de Dios? Bueno, número uno, el sueño de Dios para la vida de José era al mismo tiempo terrenal y al mismo tiempo era espiritual, era celestial. Y aquí empezamos a entender que cuando Dios tiene un plan en tu vida, Dios no solamente quiere que sea una bendición en lo natural. Así ya hay muchas personas que no conocen a Dios persiguiendo sueños en lo natural, acabando una carrera, levantando un negocio, tomándose vacaciones, construyendo una casita. Pero el sueño de Dios para José también le mostró las estrellas. Es decir, que los planes de Dios para tu vida también tiene que estar Dios, tiene que estar su obra, tiene que estar su reino en medio de esos sueños. Es así que algunas personas dicen: yo quiero ser un empresario y tener mucho dinero. Pregúntate: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la salvación de los perdidos? ¿Dónde está que los que ya somos cristianos podamos crecer en nuestra madurez en medio de ese sueño? Porque el sueño de Dios no solamente va a suplir tus necesidades, sino te va a usar para que en su reino haya bendición, para que más personas puedan ser salvas, o para que más personas puedan afirmarse y crecer en su fe. Algunas personas vienen conmigo a decirme: pastor, yo quiero ser un cantante y andar por todo el mundo. Y cuando empiezo a mirar su corazón y tratar de entender sus motivaciones, pienso: ¿de dónde le salió a este cuate la idea? Y nada más hay una respuesta: es que la próxima semana es el concierto de Justin Bieber. Y entonces estos cuates ya vieron el estadio lleno, el concierto, las luces, el dinero que tiene. Y quiero también ser un cantante cristiano. Y yo me pregunto: ¿y dónde está Dios en medio de ese plan? ¿Y qué vas a hacer con esa carrera que va a traer más personas a los pies de Cristo? ¿Cómo esa carrera, cómo ese sueño, que no necesariamente es malo, pero si viene de Dios, Dios también te va a utilizar para bendecir su reino? Una bendición terrenal al mismo tiempo de una bendición espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dé un aplauso a Dios si me estoy explicando correctamente. Ayúdame a entenderlo. Así como Dios bendice tus necesidades, también te hace un puente para hacer bendición a otras personas, para ganar almas.
quiero ser un abogado. Ok, ¿y qué quiero hacer? Quiero, además de ejercer mi carrera, que Dios supla mis necesidades, pero también quiero darle asistencia a las personas que lo necesitan y predicarles del amor de Cristo. ¡Wow! Increíble. Eso es lo que México necesita. Me encanta, y he hablado varias veces, y lo hablaré mucho más, de la historia de un hombre que él es el dueño de una de las franquicias de comida rápida más importantes en los Estados Unidos. Inclusive, para ser honesto, es mi favorita. Me refiero al dueño de la franquicia en Estados Unidos que se llama Chick-fil-A, unas hamburguesas de pollo increíbles, usted las tiene que probar. Esa cadena el dueño es un hombre cristiano, es un hombre de Dios. Y es la única franquicia en Estados Unidos, y no sé si en el mundo entero, que los domingos cierra sus restaurantes. Usted no puede encontrar un solo restaurante abierto en domingo. Y esto él lo hace para que todos sus empleados puedan ir a la iglesia. Porque para él ir a la iglesia es una prioridad. De hecho, él siendo un dueño, empresario, un tipo que tiene, imagínense, tiene más grande que McDonald's en los Estados Unidos. En los domingos su dinámica es muy parecida a la de sus empleados. Llega a la iglesia, agarra su trompeta, creo que ya murió, agarra su trompeta, se para en la esquina y empieza, es parte del grupo de alabanza. Él es el dueño de un chorro de empresas. Él podría simplemente cruzarse de brazos y decir, pues yo doy mis diezmos y con eso, pero no es suficiente. Terminando el domingo, la reunión, generalmente le gusta ir y visitar los orfanatos y llevar comida a esos lugares. Y es increíble porque al mismo tiempo que es una bendición natural, también cumple un propósito espiritual. Más personas están conociendo a Cristo a través de esa franquicia. Qué increíble ¿no? Eso es lo que Dios quiere hacer con una persona. Yo te aseguro y te desafío, si Dios está en medio de tus planes, de tus sueños, de los proyectos que tiene, te aseguro que contarás con la bendición de Dios. Si los sueños que tienes solamente es para que te vaya bien, tengas dinero y le des a tus hijos nada más, bueno amigo, pues medio vas por tu cuenta. Pero si Dios está involucrado en ese negocio va a tener éxito. Esta carrera va a crecer en el nombre de Jesús. Oh, yo lo creo. De verdad así va a ser. Involucra a Dios en tus sueños. Piensa cómo ganar almas cada vez más. Así que esa es una característica. Porque sabe, número 2, la segunda característica. Cuando Dios le dio este sueño a Josué lo malinterpretó. Los hermanos de Josué lo malinterpretaron. Ellos se imaginaban que era una cosa de wow, grandeza en José y de humildad en los demás. ¿Usted se imagina a Dios dándole un sueño así a una persona? Que por ejemplo Dios le diga a Fer, te vas a levantar y todos te vamos a adorar. ¿Usted ve ahí a Dios? Usted se va a levantar y todos te vamos a adorar. Dios no le dio, no era el contexto, no era la cultura del plan de Dios para la vida de José. José no prestó atención a los sueños. Los hermanos de José no prestaron atención, porque el sueño de Dios para José era que José se convirtiera en un canal de bendición y de provisión para su familia. Dios iba a usar a José para en lo financiero, en lo político y en lo cultural transformar una pequeña familia en una gran nación. Y para eso era José. José se iba a encargar de tomar a unos cuantos pelados de sus hermanos, pasar por alto las ofensas y convertirlos en lo que sería una de las naciones más poderosas del mundo. Esta era la misión de José, pero no la entendieron al principio. Y aquí es donde quiero hacerte entender que la visión de Dios para tu vida también implica liderazgo. Dígalo conmigo, por favor, liderazgo. Pero debemos entender qué es liderazgo según el contexto bíblico. Liderazgo en el contexto bíblico es cómo tu vida sirve para que las personas que están alrededor de ti sean más bendecidas, crezcan sus habilidades, crezcan en su conocimiento. Cómo las personas que te rodean en tu familia, en tu trabajo, cómo crecen gracias a la influencia de tu vida. Ahora, en la actualidad hay muchísimos puestos. Uno puede ver alrededor del mundo, en el gobierno, en las empresas, muchos puestos, pero hay poco liderazgo. Porque muchas personas les encanta tener autoridad y mandar sobre los demás, pero son pocas las personas las que de verdad se interesan en el bienestar de las personas que nos rodean. Así que en medio de la crisis, amigos, en medio de una tribulación, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer nuestro liderazgo. ¿Cómo nuestras vidas pueden ser un instrumento para que los que están a mi alrededor sean bendecidos? Si eso sucede, amigo, tu familia va a tener éxito. Si tú trabajas para una empresa y pones en tu corazón
lo que esté a mi alrededor va a crecer. Van a crecer las ventas, va a crecer la administración. Amigo, Dios te va a súper bendecir y atravesarás la crisis sin ningún problema. Había una señorita que tuve la oportunidad de discipularla hace varios años, y ella es tan joven, en una situación familiar tan complicada, que no le dio oportunidad de terminar una licenciatura. De hecho, apenas terminó la secundaria. Pero tuve la oportunidad de involucrarla en la iglesia, así como me involucro con los chavos, y de enseñarles un ritmo de vida increíble, de relevancia, de conocimiento que no se puede, de integridad, así un curso mega punch. De tal manera que ella se convirtió, habiendo apenas terminado la secundaria, se convirtió en la jefa, en segunda de una empresa grandísima. De hecho, mi amigo Israel tiene mucho que agradecerle, porque fue esa niña la que le presentó a Fabi con Israel. Y un día me platicó esto, que le hizo ganar a su jefe en un solo día 30 millones de pesos para la empresa, que estaban haciendo mal. Cuando ella está ahí, por la gracia de Dios sucede. ¿Tú crees que le iban a correr a esta niña? Por el liderazgo que ella tenía, esta mujer no iba a ser despedida tan rápido de la empresa. El problema es que en medio de la tribulación empezamos a perder el liderazgo. Todo está mal, ya no sirve, está todo pésimo, y se nos olvida que Dios quiere que en medio de las tribulaciones tú y yo salgamos más que vencedores. José, al principio de su vida, creyó que su misión era acusar a sus hermanos, acusarlos, pero Dios no quería que Josué fuera un acusador. De hecho, el título acusador es el nombre que se le da al diablo. El diablo es un acusador. Dios quería que José fuera un servidor. Así que pregúntate, en medio de la tribulación o de la crisis que hay alrededor de tu vida, ¿tú eres simplemente un acusador? ¿Un hombre o una mujer que se queja? ¿Una persona que se lamenta? ¿O eres una persona que Dios utiliza para cambiar las cosas alrededor? ¿O eres un agente de cambio en este tiempo? ¿O las personas que llegan a tu vida tristes, pero cuando tienen una plática contigo salen alegres, salen motivadas? Espero que no suceda lo contrario, que llegan contentas contigo y después de platicar 5 minutos salen llorando de tu vida. Eso no sería liderazgo. Las personas a nuestro alrededor tienen que crecer. Eso es liderazgo conforme a la presencia de Dios. Alguien dé un aplauso a Dios que lo entienda. Deben de avanzar, deben ser relevantes. Sus talentos, sus habilidades, sus sueños, la fuerza, la motivación debe crecer a nuestro alrededor. ¿Y cómo lo logramos? Por la presencia de Dios en nuestra vida. Ahorita hablaremos de eso. Este es el verdadero sentido del liderazgo. El apóstol Pablo dijo: y yo fui fiel a la visión. Al final de sus días él aprendió y compartió este principio de aprender a ser fieles a la visión. Porque ya sabemos que la visión va a traer oposición. La visión, cuando un hombre tenga visión de parte de Dios, no esperes que la gente a tu alrededor te aplauda, te reconozca, te prepare en el camino. No, lo primero que trae la visión, ¿sabes qué es? Problemas. ¿Y sabes qué es lo segundo que trae la visión? Problemas más graves. A José primero le tenían envidia, pero su siguiente problema es que ahora los hermanos lo querían matar. ¿Por qué? Por una visión. Sí, pero el apóstol Pablo aprendió que en medio de las tribulaciones y en medio de la oposición, él tenía que ser fiel a la visión y al propósito de Dios. A veces estamos cambiando de oficio, cambiando de trabajo, cambiando de oportunidades, cambiando de carrera, en vez de mirar lo que Dios quiere para nuestras vidas y caminar fielmente, constantemente hacia ese propósito. El otro día me decía el doctor Andrés Panasiu que en la cultura japonesa consideran a los negocios como un bebé. Y un bebé de chiquito está tierno todavía. No podemos encargarle muchas responsabilidades. Cuando tiene 12 años es un adolescente brioso. Cuando tiene 15, 20 años ya empieza a tener madurez, empieza a tener responsabilidades. Y así es un negocio también. Los negocios no prosperan en el primer año. Dios los bendice, pero tenemos que dejarlos que crezcan. Es como un bebé. Pero a veces el primer día que no vendemos, no, este negocio no sirve para nada, ya lo voy a tirar, mejor me voy a dedicar a taquero. El de enfrente vende hartos tacos y ya quitaron al primo, voy a poner ahí el puesto. Y empezamos a cambiar. Lo mismo nos pasa en nuestra relación con Dios.
En medio de la tribulación, una situación, no, y ahora que estoy yendo a Selah y que estoy cantando, me está yendo difícil, me está yendo peor. No, no es que Dios no te ame, no es que Dios no esté contigo, pero Dios quiere usar las tribulaciones para promover tu vida a otro nivel, a un nivel de liderazgo, a un nivel de fidelidad, a desarrollar talentos y habilidades que tú nunca habías conocido. Si José se hubiera quedado en su casa y no hubieran habido tribulaciones porque papá le daba para comer, le daba para vestir, José nunca se hubiera podido convertir en el líder en el que se convirtió. Era necesario que Dios lo sacara de ese seno de sobreprotección, de ese ambiente donde todo estaba tranquilo y no había bronca, y lo llevara a un proceso que a veces parece difícil en el día de la tribulación. Que yo sé que en el momento de la tribulación se nos hace eterno, pero no es así. Dios tiene todo bajo control y Él quiere cumplir sus sueños y sus planes en tu vida. Dile a tu vecino: Dios tiene el control de tu vida, no te preocupes. No te preocupes, Dios tiene todo bajo control. Y solo los que lo crean, denle un aplauso a Dios en esa hora bien fuerte. Dios tiene control de nuestras vidas. Vamos a ver dos características más en la vida de José las siguientes semanas. Dígale a tu vecino: no te lo puedes perder, va a estar muy bueno. Porque vamos a darnos cuenta ese proceso en el que José se convirtió en un gran líder, en un gran hombre en medio de la tribulación. Hoy estamos aprendiendo acerca de la visión, acerca del liderazgo. Pero dice la Biblia que cuando en el versículo 28, que cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Hay muchísimas similitudes en la vida de Jesús y en la vida de José. Por ejemplo, usted sabe seguramente que Jesús fue vendido también por unas monedas de plata, solo que por Jesús pues pagaron 30, está a otro nivel, y por José pagaron 20 monedas también de plata. Jesús estuvo en una tumba ahí 3 días y 3 noches. Aquí José estuvo metido en un pozo, y me llama mucho la atención la vida de José antes y después del pozo. Dígalo conmigo: antes y después del pozo. ¿Quién era José antes del pozo? Un niño consentido, que todo le daban, que no le hacía falta nada. Después del pozo entraría en un proceso de madurez que lo iba a convertir en el segundo hombre más poderoso, más importante, más responsable de todo, del país más poderoso de ese entonces, Egipto. Pero era necesario el pozo. Así que, amigos, yo no sé si ustedes ya pensaron en el bautizo, pero yo puedo ver en esta metida de pozo, en este momento en el pozo, la misma figura del bautismo. Antes de tu bautismo y después de tu bautismo. Te aseguro que Dios quiere cambiar tu vida de una manera radical si también te bautizas. Pero lo que quiero decirte acerca del pozo es que a veces Dios permite que seamos metidos en circunstancias que son como un pozo pequeño y apretado. No creas que un pozo era así enorme y grande. Era un lugar donde apenas y cabía. No estaba ahí porque se lo hubiera ganado. José no estaba en el pozo por ser una mala persona. Circunstancias ajenas a su vida lo metieron en una posición, en una situación de frustración, no había mucho espacio, no había muchas opciones, no había mucha opción de crecimiento, de expansión. Estaba ahí metido y apretado. Quizá te has sentido en algunas circunstancias así en tu vida. Quizá en lo familiar ves un montón de broncas, pero te sientes como atado de manos, que no puedes hacer nada. O a lo mejor en lo financiero estás metido en una situación donde estás apretado, y no es que hayas sido una mala persona, pero estás en una situación que no te deja expandirte y que no te deja crecer. Tranquilo, que Dios no se sorprende por los pozos en tu vida. Cuando salgas de ese pozo serás otra persona. Serás una persona encaminada a un proceso de madurez y de crecimiento. Dejarás de ser un niño que solamente le pedía al papá su ropa, su comida, y empezarás a convertirte en el hombre o en la mujer que Dios quiere usar para bendecir esta nación, para bendecir a tu familia. Dejarás de pensar en recibir y empezarás a pensar en dar, en bendecir a otros. No te desesperes por el pozo. Dígalo conmigo bien fuerte: Dios tiene el control. Vamos, dígalo bien fuerte: Dios tiene el control. A mí me llama la atención porque en esta historia, cuando José va a ver a sus hermanos, no los encontraba, pero se encontró ahí a una persona que le dijo: ¿dónde estaban los hermanos? No se nos dice su nombre, no se nos dice su antes ni su después. Y generalmente en situaciones aquí podemos ver la presencia de Dios. Yo me lo imagino, por favor no lo agarre como una doctrina esencial, es una opinión. Yo pienso que Dios mismo le estaba diciendo a José: José, ahí es el camino. Va a haber tribulación, pero yo voy a estar contigo. Por allá va a ser. Porque José se hubiera podido ir para otro lado, pero necesitaba ir ahí.
porque ahí es donde él iba a madurar, él iba a crecer, él iba a desarrollar estas habilidades que él tenía. Y dice la palabra de Dios, ¿no? En este versículo, en el capítulo 39, versículo 2, cuando venden a José, y a José, dice la Biblia, ahora es vendido, ahora es un esclavo. Ya lo habían vendido a traficantes de personas y lo llevaron a Egipto y ahí era un esclavo. Pero dice algo importante: a José le fue muy bien allí en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Hemos visto esta tarde 3 elementos importantes que van a bendecir tu vida en medio de la crisis. Número 1 es la visión. Sé fiel a la visión. Ya no hagas las cosas porque quieres, sino porque debes hacerlas. A veces no nos va a gustar mucho, pero seamos fieles a la visión. A veces todo parecerá estar en nuestra contra. Sé fiel a la visión. Número 2, liderazgo. Recuerda que tu vida no existe para que otros te sirvan, sino cómo Dios puede bendecir tu vida para que sirvas a otras personas. Pero estos 2 elementos serían insuficientes sin el tercero y el principal elemento. Dios estaba con él. Dios estaba con José y esto hacía una enorme diferencia en su vida. No importa, y vamos a estudiar más adelante otras situaciones en la vida de José, no importa las situaciones donde estaba metido José, él desarrollaba liderazgo, él era fiel a la visión, pero lo importante es mirar cómo la presencia de Dios en la vida de José hacía una diferencia enorme. La presencia de Dios en la vida de José hacía que en medio de la crisis más complicada, en medio de la tribulación más adversa, José fuera elevado en relevancia para bendición de quienes lo rodeaban. Pero era la presencia de Dios. Amigos, cuando hay crisis es cuando más tenemos que buscar la presencia de Dios. Sabes, a veces la enfermedad va a tocar la puerta de tu casa, ¿no? Va a querer tocar la vida de tus hijos. Y yo sé que el pensamiento normal es: bueno, no puedo ir a la iglesia porque mi esposo está enfermo, porque mis hijos están enfermos. Uy, cuando yo veo que eso sucede, puedo ver al diablo así, mira. Ya sé que si le mando enfermedad, este cuate deja la iglesia. ¿Y sabes qué va a hacer? Va a empezar a traer una y otra enfermedad sobre tu vida. Esto pasó en mí. Cuando mi hija era pequeña, empezaba a tener unas toses horribles. Mi amor, quédate en la casa, mira, la niña tiene una tos terrible y nos habían dicho que podía tener asma. Y un día estábamos en el médico y de repente los médicos, Roberto, son medio duros, medio gandallas, así ponen la inyección y yo veía a mi bebita ahí con el piquete y yo quería descontarme al tipo ese, ¿no? Y luego poniéndole medicinas y cosas bien incómodas. ¿Por qué tengo que enfrentar esto si tengo a un Dios que es sanador? Que Él fue a la cruz del Calvario para que mi nena estuviera sana. Pero entendí que el diablo iba a aprovechar cada oportunidad, si yo se lo permitía, para sacarme de mi relación con Dios. No, así que agarré a mi hija y le dije a mi esposa: mi amor, mi hijo tiene calentura, mi niña tiene tos, vámonos a los bautizos, que hoy es día de bautizos. Me acuerdo ese día, ahí estaba mi niño, al principio con calenturita, con tosecita, pero yo he decidido confiar en un Dios fiel. Por la tarde mi hijo estaba chapoteando en la alberca como si nada, y hoy es un niño sano, una niña sana cumpliendo los sueños de Dios. Por eso cuando hay tribulación, amigos, mi consejo es que sea cuando más buscamos a Dios. No es cuando más debemos faltar a la iglesia. No es cuando más debemos de dejar de leer la Biblia o cuando más debemos de dejar la oración, adoración a Dios. No es cuando más conectados necesitamos estar. Por eso están los grupos Conexión, para que puedas estar ahí cerca de la iglesia, en medio de la tribulación que estés enfrentando. Por eso no me encanta la idea de que la gente venga y nos visite, porque de repente se van y nos enteramos de lo que están atravesando. Pero si tú te conectas a un pequeño grupo, todos nos vamos a enterar y vamos a orar cuando estés en una tribulación. Vamos a estar apoyándote en el nombre de Jesús. Pero saben, para eso Dios quiere que tengamos un enfoque de buscar su presencia aún en medio de la tribulación. Les tengo una noticia, para mí es increíble. En próximas semanas vamos a iniciar nuestra segunda reunión de oración los días miércoles, porque la gente está que no cabe. Y dile a tu vecino: y eso que no vienes. Dile, y eso que tú no vienes. Pero la verdad, ¿a poco no? La verdad, imagínate si vinieras. Pero yo creo en Dios, que en este tiempo es cuando la iglesia más va a buscar la presencia de su Dios, que en este tiempo es cuando más vamos a hacer el espacio. Vamos a entender que a lo mejor saliendo media hora antes de mi trabajo no es tan provechoso en mi trabajo como esa media hora invertida en un tiempo de oración y de búsqueda de la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso, amigos, yo quiero desafiarlos, quiero invitarlos.
Vamos a llenar esa segunda reunión de oración. Para mí sería un milagro increíble. Que a lo mejor los domingos no se llena la reunión, pero el miércoles, cuando es de oración, aquello esté que no cabe un alma. Eso me hará entender que hay una iglesia que está buscando la presencia de Dios. Y eso me hará descansar sabiendo que si Dios está con nosotros, vamos a tener éxito en lo que emprendamos. Sé fiel a la visión. Vamos, apláudele a Dios. Sé fiel a la visión. Sé fiel a la visión. Desarrolla liderazgo y busca la presencia de Dios en tu vida. Vamos, ayúdame. Sacude los hombros a tu vecino y dile: algo grande Dios va a hacer en ti. Algo grande Dios va a hacer en tu vida. Busca la presencia de Dios, búscalo ahí. No te eches a la Magdalena a llorar. Liderazgo. Liderazgo en el nombre de Jesús. A lo mejor tú ibas a corretear la chuleta. No, empieza a decir: voy a corretear la chuleta. Y aún la gente que está a mi alrededor, por la bendición de Dios en mi vida, aún va a haber provisión para ellos, para mis socios, para mis clientes, para mis vecinos, para mis compañeros, porque hay bendición de Dios.